Y bueno, hoy vengo con una historia nueva. Quizás haya muchos compañeros nuestros que no conozcan esta historia. Y es la historia de un país admirable, un país increíble, que yo tuve la fortuna de vivir más de 10 años en él. Y que está realizando la mayor transformación que nos supiéramos imaginar. O sea, una cosa increíble. Entonces yo quería traer un raconto de su historia, porque la conozco bastante, y porque he visto la lucha abnegada de ese pueblo, el esfuerzo enorme, he visto las humillaciones que ha padecido, los golpes, he visto la corrupción más espantosa que se pueda tener en memoria y además de conocer esa historia admirable, me gustaría recordarla, porque es cuando se forja una nacionalidad, se forja un sentimiento, cuando se forja de lo que nosotros carecemos, la identidad nacional. Ese es un país con una identidad extraordinaria, o sea, descendientes de la mayor parte de la población descendiente de indígenas, de originarios. Tiene una historia asombrosa que empezó allá por la conquista. Empezó por la conquista con los primeros heroicos, los primeros grandes patriotas. Moctezuma, Cuauhtémoc, Cuitragua, los caciques que realmente le resistieron a la invasión del imperio español. Y conozco entonces esa historia porque he seguido la historia por la pasión que despierta, por la cantidad de monumentos, por la cantidad de expresión viviente que a pesar de los siglos todavía se mantiene instalada. Fue una civilización en piedra, la primera de las grandes civilizaciones de América, que junto a la civilización incaica fueron lo más extraordinario de nuestro continente. Yo quería hoy traerles esa historia porque esa historia que empezó en 1520 y que llega a este siglo XXI con una cantidad de corolarios que realmente serían admirables conocerlos, por lo menos así en pantallazos, porque ahí te explicaría un montón de cosas de las cuales nosotros carecemos y por las cuales cuando nosotros hablamos de lo que carecemos y qué debiéramos tener para fomentar nuestra nacionalidad, tenemos arraigos extraordinarios para mostrar, y de eso vamos a hablar hoy. Pero México tenía no solo sus monumentos de piedra, sus pirámides, sus cenotes, su gran cultura, sino tenía sus razas, la raza azteca, la mixteca, la totonaca, la olmeca, grandes razas que componían esa nacionalidad que era el mexicano originario. El que tenía su centro de poder en la gran Tenochtitlán, donde estaban los grandes caciques, los grandes conductores de aquellos pueblos, que incluso eran pueblos guerreros porque guerreaban con otros similares por el predominio de su territorio, y que fueron azotados por el invasor porque el invasor encontró oro y plata en abundancia. Entonces sufrieron mucho y fueron despojados y fueron sacrificados, martirizados, le quemaban los pies los conquistadores a los caciques. Por eso la historia de México quizás sea una de las historias más hermosas de nuestra América indiana. Y si vos te gustaría interesarte para ver cómo se forja la identidad de un pueblo, a lo mejor pudieras recurrir a esos orígenes. Cuando vino el conquistador Hernán Cortés, llevaba un soldado, que era un escritor, un bohemio, Bernal Díaz del Castillo, y escribió toda la historia de la conquista caminando al lado de Hernán Cortés. Bernal Díaz del Castillo, no te olvides, Bernal Díaz del Castillo, la conquista de la Nueva España. Ahí vas a ver la lucha heroica de un pueblo cuando empieza a defender sus intereses, empieza a defender su patrimonio, su tierra, su amor más extraordinario que poseían ese pueblo que era un pueblo guerrero, aguerrido, de lucha. Después de la conquista vino la independencia, otra lucha heroica que de la cabeza y de la dirección del cura Manuel Hidalgo y Costilla, y con Morelos y con un grupo de patriotas, lograron la independencia, una lucha terrible e encarnizada contra el invasor, que todavía seguía, el invasor español, había desplazado primero la conquista y había formado la colonia. Ellos se impusieron y en 1810
1818, 1800 y pico, 1810, más o menos simultáneo a nuestro advenimiento de la independencia, ellos lograron la independencia del Imperio Español. Hidalgo y Costilla y todos los grandes libertadores de la independencia de México, la que formaron la nacionalidad ya civilizada. Otro jirón de su historia. Después pasan los años y se corrompe ese poderío de la independencia y aparece entonces el gran idealista, el primer idealista oriundo de la tierra, un mestizo, un indio zapoteca, que era Benito Juárez, y que logra la reforma, o sea, que agarra y cuando es invadido México por los franceses, los descendientes de Napoleón, al mando de Napoleón III, que la invasión donde imponen un príncipe austriaco, Maximiliano de Austria, y que somete a México al dominio francés. O sea, es increíble las luchas que ha tenido ese país, las luchas primero contra los arcabuces del Imperio Español, después contra el Imperio Austriaco, contra la invasión de los franceses. Y Juárez carga su república al hombro prácticamente, porque carga toda la documentación de su país, de México, en una volanta, en una galera, y recorre México huyendo del centro del país y salva a la república. Después de una lucha encarnizada, vence a la invasión francesa y termina en el Cerro de las Campanas en Querétaro fusilando al emperador y a los traidores nacionales que lo habían acompañado. Benito Juárez, la segunda reforma de México. Y después esa reforma se transforma en un país oligárquico, un país que se condena con todos los vicios de una civilización extranjerizante que había quedado entre los descendientes españoles y los descendientes de los franceses que habían venido con la invasión napoleónica, o sea, la invasión de Napoleón III. Y entonces dejan en el poder, con el transcurrir del tiempo, por supuesto, es una muestra muy fugaz de todo, que con una dictadura de Porfirio Díaz que dura 40 años, y que nace otra vez el espíritu de México, ese espíritu aguerrido, ese espíritu nacionalista, en la fuerza, en la inteligencia de los revolucionarios, con Francisco Madero al frente, que desplaza la dictadura y instala la revolución, la primera revolución en la historia, la revolución mexicana, que fue anterior a la revolución rusa incluso. Y hay 1 millón de muertos, pero logra la libertad. Y ahí viene después lo que sería la institucionalización de esa revolución, que fue la creación de un partido político que duró 70 años en el poder. Y ahora México está en un nuevo renacimiento, porque se había corrompido de tal extremo que terminó agotado y entregado a manos extranjeras como la mayor parte de los países de Latinoamérica. Por eso yo quería hacer este resumen histórico para que veas el fenómeno extraordinario que está sucediendo en este momento en México y que nosotros debiéramos mirarlo, porque es un pueblo cargado de historia que arrastra a lo largo del tiempo una tortura y una condena extraordinaria, y que ha sabido imponerse aún en la adversidad, y que lucha el mexicano con una intensidad que es digno de admiración y que realmente hoy nos está dando un ejemplo a todos los que luchamos por nuestras libertades. Y es entonces cuando te tengo que hablar de la época contemporánea, de los años recientes, 20, 30, 40 años, que vino la gran invasión neoliberal en todo el continente, que se entregó todos los patrimonios al poder voraz de las corporaciones, y que hubo diferentes tipos de revoluciones, pero siempre condicionadas al mismo objetivo y con los mismos principios: enajenar el patrimonio de las naciones. En la Argentina corrió mucha sangre y hubo muchos muertos que pagaron con su vida en la defensa de su nacionalidad, de lo que ellos consideraban que era una usurpación que estaban haciendo. Y se usurparon no solo las ideas, sino se usurparon las vidas.
Y México no escapó a ese fenómeno tan sombrío de la historia reciente. Y en México no hubo revolución, pero hubo desapariciones y guerras silenciosas, guerras increíblemente silenciosas y exterminio del enemigo. Pero se instaló el poder neoliberal y enajenó a México, lo enajenó y lo corrompió. Más que enajenarlo, lo corrompió, que llegó la corrupción a un grado de celsitud. Y entonces cayó México, que entregaron todas sus riquezas. Ya se habían llevado los conquistadores todo el oro y la plata. Se habían llegado todas las riquezas y ahora se llevaron todo el patrimonio y dejaron a México temblando. Y ahora el pueblo mexicano, ese pueblo heroico que luchó contra el imperio español, que luchó contra la invasión francesa, que luchó contra el enemigo instalado desde la revolución, que perdió 1 millón de vidas. Ese pueblo ahora le acaba de dar la victoria increíble a Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Y entonces ahora observamos con increíble atracción, con algo desconocido e inimaginado, el comienzo de una transformación. Y entonces nosotros allá en el sur del continente todavía estamos como que no hemos reaccionado porque nadie nos ha explicado este fenómeno que se está dando en el norte del continente, que ha sufrido un pueblo que ha sufrido quizá más escarnio que nuestro propio pueblo. Y yo quería traerte hoy esta relación porque tengo afortunadamente el conocimiento, porque yo estoy imbuido de México, porque por mis venas corre en mis hijos y en mi mujer y en mi compañero de toda la vida de 50 años, prácticamente corre mucho de la pasión de México. Y entonces por eso yo quería traerte a vos este recuerdo, porque yo en alguna medida puedo hablar de una cosa que conozco bastante, que me he interiorizado bastante, que he bebido en la fuente de su sabiduría, porque el mexicano es muy sabio, es un país de gente muy culta y muy superior en cuanto a la honestidad de su raza, defensores a muerte de su nacionalismo. Es increíble la pasión que el mexicano posee por sus cosas, por sus valores, y es donde se mantiene mayormente la gran tradición de esas grandes culturas que formaron el territorio de México. Y claro, como no podía ser de otra manera, este periodo de saqueos, de robos, es un periodo de enormes corrupciones y se ha acentuado tanto y ha compenetrado tanto, ha minado tanto la sociedad que la corrupción se ha vuelto un endema, una pandemonia en la sociedad. Es un país enormemente corrupto que cada día se iba degradando más, iba entrando en la pobreza, con una enorme similitud con nuestra cultura, con nuestro pueblo. O sea, nosotros hemos entrado en la corrupción en los últimos 25 o 30 años, que es espantoso. Hay corruptela en todos los órdenes del Estado. Y han sido cómplices nuestros gobiernos, incluso porque si bien a lo mejor no robaron ellos, pero han sido tolerantes con los corruptos y han permitido el saqueo a nuestro país y han permitido degradar las instituciones y corromper a la sociedad en todos los órdenes. Por eso ha ingresado la delincuencia ilimitadamente. Y eso en México ha sido por excelencia el ingreso de todos los extremos de corrupción y ha penetrado el narcotráfico y todo lo que sea afuera, no afuera de la ley, sino fuera del concepto de civilización. Porque está frente al gigante, frente a un imperio que realmente absorbe todo lo que la pandemia produce. Entonces, la llegada de López Obrador ha sido una cosa que nadie lo ha supuesto, ¿no? O sea, todavía está permanentemente sorprendiéndose día a día cada quien que ve su presentación. Y trae un nuevo concepto, o sea, está llegando con el siglo un nuevo concepto de política para Latinoamérica. Y va a despertar grandes pasiones y va a despertar grandes reacciones.
que todavía no se han presentado, pero indiscutiblemente que se van a presentar grandes reacciones y no mucho tiempo, porque cuando vean que se viene por limpiar toda la corrupción en todos los órdenes, políticas, sociales, culturales, económicas y en todos los órdenes, van a reaccionar, como ya están empezando a reaccionar. Y claro, el sistema o la teoría o la capacidad de este hombre de proponer un nuevo concepto para hacer política es lo que a mí particularmente, en especial, me ha asombrado y me tiene realmente con una expectativa que sobrepasa mis admiraciones, mis sentimientos. Yo lo observo como algo que parece increíble. Y claro, tiene una enorme relación todo lo que él propone con Perón. O sea, ese populismo que nos adjudicaron que éramos populistas, este hombre ahora le vienen con exactamente el mismo argumento para combatirlo. Por lo tanto, lo que está sucediendo en México debiéramos prestarle muchísima atención nosotros, porque se están produciendo fenómenos en la política que no se conocían, fenómenos que realmente nosotros no teníamos previsto que se pudieran poner a funcionar en estos tiempos, porque en estos tiempos vertiginosos de la comunicación hemos usado todos los instrumentos habidos y por haber, pero no hemos sabido explotarlos realmente la oportunidad que nos están dando esos instrumentos. Y entonces la nueva forma de hacer política y la nueva forma de comunicar es extraordinario el resultado que da, porque increíblemente yo he visto el proceso desde el comienzo y he visto cómo este hombre con su capacidad comunicativa ha ido involucrando a todos los sectores de la sociedad. O sea, la gran oposición incluso que tuvo en su gobierno cuando fue electo, ahora ha ido mutando, porque ha creado un sistema comunicativo que realmente no solo que incorpora a todas las fuerzas del país, sino que los hace participar. Y una de las cosas maravillosas que este hombre ha instaurado y que nosotros debiéramos poner atención es que da una conferencia de prensa todos los días, de 1 hora y media. Y ustedes no se imaginan, porque ahí se ventila lo que pasa en el país. O sea, ha desplazado el mayor enemigo que tenemos nosotros, nuestros gobiernos. El mayor enemigo nuestro en la Argentina es el poder de la prensa, el poder del periodismo. Es un poder omnímodo que es terriblemente negativo y ferozmente enemigo de todo lo que sea la evolución de un pueblo. O sea, los beneficios de un pueblo, ellos son los que imponían la agenda. Ellos son los que todavía en la Argentina cada mañana imponen la agenda de lo que se debe hacer en el país. Y entonces, cuando uno ve cómo opera López Obrador, el gobierno instala la agenda. Y lo instala de tal forma de que es inapelable, porque cualquier duda está planteada por el periodismo que le pregunta y él responde personalmente, y si él no tiene la suficiente solución a lo que le preguntan, llama a uno de sus colaboradores. O sea, tiene prácticamente el gabinete en el escenario. Y entonces cuando hay una pregunta que él no puede responder, llama a un ministro del ramo del tema y lo pone frente al periodismo en general para que responda. Y si no tiene la respuesta, le promete que para el otro día le va a traer un informe sobre el tema que le planteó el periodista. Una manera maravillosa de desplazar a los medios masivos de comunicación que nos han tenido de rehenes durante tantos años. Yo quería hacer esto de conocimiento de ustedes. Es muy posible que muchos ya lo sepan, pero claro, yo lo estoy analizando desde otro punto de vista. Muchos ven a López Obrador como una novedad, pero yo lo estoy viendo desde el operativo político y la importancia que tiene. Fíjense qué cosa interesantísima. Esa nueva forma operativa le ha permitido en apenas 90 días producir reformas en la Constitución y sacar leyes extraordinariamente importantes para el cambio total del giro que le va a dar el gobierno. Pero lo más curioso es que incluso la oposición, que era cerril contra su propuesta,
le ha votado la ley por unanimidad, cosa que nunca históricamente se había dado en el país. Es decir, está gobernando con los periodistas y está gobernando con el pueblo, con la cara frente al adversario. Y el adversario se ha quedado omnibulado, no puede reaccionar. O sea, la prensa instalada, la clásica prensa servil que siempre nos ha puesto a nosotros de rodillas, ha quedado sin iniciativa, porque la iniciativa la tiene el presidente de la República. Una cosa maravillosa que realmente para nosotros es una enseñanza extraordinaria y que nosotros debiéramos prestar demasiado más atención de la que le estamos prestando. Eso le ha permitido en un tiempo relativamente breve enfrentar con todo el poderío del Estado el gran acto de la corrupción generalizada. Había, por ejemplo, se robaban 800 camiones, tanques diarios de gasolina de Pemex. O sea, estaban los oleoductos en todas partes mechados para sacar gasolina, para darle al pueblo, para que el pueblo robara un poco y vendiera gasolina en las gasolineras, o sea, la nafta, lo cual eso permitía que sacaran 800 camiones tanques diarios de las refinerías sin declarar. Es decir, una corrupción de miles de millones de dólares anuales. Y eso con esta actitud del presidente todos los días enfrentando a la prensa y le hacen preguntas de todo tipo y no le esquipa nada al bulto y él con una habilidad extraordinaria. Realmente, a mí me hace acordar mucho a Perón, su habilidad. Nada más que este hombre la ha llevado con los medios de comunicación a la excelencia. Y entonces involucra a los prensas. O sea, cualquiera puede llevarle la más disparatada que se pueda concebir de la pregunta y él lo contó. Dice, acá se acabó la corrupción. Porque dice, si hay corrupción arriba, se propala por todo el aparato del Estado. Si no hay corrupción arriba, todo el mundo tiene que marcar el paso. Es un fenómeno que todavía realmente no se puede prever la dimensión que va a adquirir y la enseñanza que está dejando, porque es una manera totalmente distinta de ejercer el poder. Y entonces eso es terrorífico porque ha dejado sin iniciativa a los grandes enemigos de los intereses de los países, que es la prensa, que es la opinión pública, publicada, la prensa, y que son todos los medios de comunicación masiva, que están al servicio de intereses foráneos. No, es una maravilla y entonces simultáneamente ha emprendido grandes obras de infraestructura, ya están empezando las licitaciones, todas las licitaciones de miles de millones de dólares en medicamentos, por ejemplo, o alimentos, ahora van a ser supervisados las licitaciones por las Naciones Unidas. Es decir, no va a haber tranza en ningún lado. Y entonces se ha sacado ahora una ley donde la corrupción pasa a ser un delito inapelable, o sea, un delito sin derecho a fianza. Es decir, una transformación que realmente es asombrosa y que deja una gran enseñanza. La presencia de López Obrador en el gobierno de México trae una enseñanza ilimitada e imprevista que ha encontrado a la fuerza que significaba lo que era la oposición a los poderes de las grandes mayorías, los ha dejado realmente inactivos, los ha dejado sin argumentación. Y si se perfecciona esto en todo el continente, ya han venido algunos presidentes de Centroamérica a reunirse con López Obrador porque están deslumbrados la manera en que está actuando y nosotros que estamos muy atentos, estamos previendo de que todo lo que hemos venido diciendo es posible hacerlo. Nosotros ya veníamos sin tener ni pensar que el tema más, que la llave maestra pudiera haber sido una conferencia de prensa matutina, porque eliminás todas las posibilidades y convocás a todas las mayorías y a todas las fuerzas antagónicas para que realmente participen en la acción de gobierno. O sea, el periodismo, que era terriblemente
leonino contra los poderes del Estado, ahora están trabajando en conjunto. Ellos son los que a veces le hacen al gobierno iniciar las investigaciones. Una cosa extraordinaria, porque las denuncias el gobierno no las ignora y son como son públicas, no se pueden esconder. Entonces, estamos frente a un acontecimiento de una trascendencia que si nosotros observamos con atención como debe ser, sobre todo el pueblo, que es el que quiere que le rindan cuentas. Por nosotros necesitamos que nos rindan cuenta por tanto daño que nos han hecho los dirigentes y los enemigos del país. Y esa es una oportunidad extraordinaria. Es decir, cualquiera de nosotros que llegue al gobierno, cualquiera de los nuestros que llegue al gobierno y tenga, en primer lugar, la honestidad, la honradez para presentarse la cara, porque si es un corrupto no va a poderse presentar a iniciar una marcha contra la corrupción. Tiene que ser una persona limpia y puede ser cualquiera del pueblo, puede ser vos mismo tal vez. ¿Quién te dice? O sea, tenemos la escuela, ahora estamos viendo los resultados. Es decir, no es que te estoy hablando de hipótesis, te estoy hablando de resultados, te estoy hablando de aprendizaje. En fin, estamos trabajando intensamente y como ves estamos tratando de que nada se nos escape. Por ningún lado se nos va a escapar la tortuga. Y como ves, hermano, hoy hemos tocado un tema muy caro a los intereses de nuestra nacionalidad, sobre todo a los intereses de esta época que estamos actualmente viviendo y que se va a producir el gran desenlace, el gran ultimátum de los últimos tiempos. Está en nuestras manos poder cambiar la historia. Los ejemplos, vengan de donde vinieran, siempre son bien recibidos porque nos dejan enseñanza, nos dejan aprendizaje y nos dejan sabiduría. Y por eso, cuando tenemos algo que comunicar, lo comunicamos con la amplitud que requiere y con las mayores capacidades que podamos disponer. Vos no podés estar ausente de esta época. Hay que entender que se está produciendo un fenómeno contra el enemigo generalizado en todo el continente. No vamos a combatir al enemigo, porque López Obrador nos enseña que hay que negociar con ellos. O sea, no lo vas a oír una sola palabra contra Norteamérica. Pero está usando la fuerza de Norteamérica para hacer su proyecto político. Es decir, lo que yo alguna vez, y perdóname que lo personalice, hace casi 30 años lo escribí en un libro, Cómo acabar con el terrorismo y la presencia comunista en América Latina. Hace 35 años que escribí un libro que hablaba de esto. No es que somos improvisados, seremos pueblo, pero tenemos ideas muy claras y somos muy coherentes en los tiempos. Es decir, tuvimos un maestro. Indiscutiblemente que el maestro asoma en todas nuestras actitudes. Tal vez no sepamos comunicarlo y no tengamos el nivel cultural que se requiere, pero las verdades son absolutas. Así que te invito a que sigas esto, a que te enteres, a que te involucres, a que realmente te sientas que no estás solo en la lucha, que hay mucha gente en muchas partes del mundo que están luchando por lo mismo que vos luchás. Y es cuestión de no aflojar. Adelante, mañana nos volvemos a ver.